Y bueno, a medida que se acercan las elecciones en los Estados Unidos, que serán el próximo 5 de noviembre, pues crece la expectación entre los analistas financieros y expertos económicos sobre su resultado y sobre todo, pues cuál va a ser el impacto de que una Kamala Harris o un Donald Trump lleguen a la Casa Blanca, cuál va a ser el impacto en términos económicos y financieros para nuestro país. Vamos a platicar con Alejandro Garza, él es director de inversiones y fundador de Aztlán Equity Management. Alejandro, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Darío? Gusto saludarte. Muy bien, gracias. Gusto saludarte, Darío y Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás pulsando el ambiente? ¿Qué te dicen tus clientes? ¿Hay en realidad pues nerviosismo sobre el resultado de los comicios en la Unión Americana? Sí, hay nerviosismo, sobre todo hay incertidumbre. Las estadísticas, si lo vemos a nivel estado y a nivel federal, para las preferencias de los electores para las elecciones que son ya en 2 semanas, vemos un empate técnico, prácticamente están 50-50. Entonces, digamos, no tenemos datos como para poder anticipar un triunfo por cualquiera de los dos candidatos. Los ocho, perdón, son 7 estados que le llaman swing states, estados que históricamente no han sido de uno u otro partido, sino que pueden cambiar en el último momento, de acuerdo a las preferencias de los ciudadanos de cada uno de estos estados. Igual están con estadísticas prácticamente 50-50 para ambos candidatos, el expresidente Donald Trump, la vicepresidenta Kamala Harris. Por lo tanto, bueno, lo que tenemos es incertidumbre, no tenemos forma de saber con anticipación. Lo que sí podemos saber es que cualquiera de los dos que gane, pues va a presentar retos, seguramente oportunidades, pero sobre todo retos para México en lo que concierne a temas como comercio internacional, el comercio bilateral, temas de inmigración, definitivamente. Claro. Alejandro, en Wall Street pues se menciona de alguna manera, pues no obstante como tú dices lo cerrado de la contienda electoral, alguna ventaja para Donald Trump y un movimiento inmediato en contra del peso al otro día de la elección. ¿Ustedes qué están viendo? Sí, en este escenario, en el escenario que ganara Donald Trump, sí vemos que pudiera ser peor para México si comparamos los dos escenarios. Y lo primero que veríamos sería una devaluación del peso mexicano. Nosotros en nuestras estimaciones internas vemos que pudiera eh, fluctuar de los niveles actuales que estaban un poco por debajo de los 20 pesos por dólar. Se pudiera ir de forma muy rápida, muy abrupta, a niveles de 22 o 23, no nos sorprendería. No lo vemos en un nivel fundamental devaluándose en esa magnitud. Sí creemos que al paso de los meses volvería a niveles más racionales, pero definitivamente sería una expresión del aumento de percepción de riesgo país por parte de los inversionistas internacionales, expresado a través del tipo de cambio, que como sabemos, el tipo de cambio, digo, el peso mexicano es una de las monedas de mayor fluidez, liquidez a nivel internacional, sobre todo en cuanto a los mercados emergentes. Por lo tanto, de forma muy rápida, de forma inmediata, prácticamente veríamos una devaluación importante en el peso mexicano ante un triunfo de Trump. Y esto debido a pues, la postura que ha demostrado históricamente el candidato republicano. No debemos de olvidar que él fue precisamente quien trajo a la mesa el tema de renegociar el Tratado de Libre Comercio que tenía más de 20 años de operar y justamente era viendo primero por los intereses de Estados Unidos con su famoso eslogan de Make America Great Again, pero sobre todo en lo que concierne a México, buscando pues eliminar todas estas así percibidas ventajas que pudiera tener México en ese tratado. Entonces, se abre la posibilidad de seguir con más renegociaciones de este Tratado de Libre Comercio y sobre todo lo que nos preocupa mucho es el rol de China y el papel que está jugando en el entorno de la región de Norteamérica, en los tres países. Evidentemente, Estados Unidos con una política de contención contra China, independientemente de cualquiera de los candidatos definitivamente una postura mucho más dura por parte de Trump.
Pero aquí en esta dinámica que hemos visto en la región de Norteamérica, pues China viendo a México como una puerta de entrada, eh, sacándole la vuelta a muchos de las cuestiones que habían estado determinadas por este nuevo tratado de libre comercio de América del Norte. Oye, Alejandro, algunos analistas estiman una depreciación de hasta el 10% de nuestra moneda si es que llega a ganar Donald Trump. ¿Ustedes tienen alguna estimación? Sí, como decía, nuestra estimación sería ver el peso a niveles de 23, No, pero eso es 23, más del quizás 10, hasta eso es más 24. del 10, mucho más del 10%, ¿no? Sí, es más del Es 10%. como el 30, Yo creo que el 10% pudiera ser algo bastante, un 21 buen. más o menos, ¿no? Por ahí. Eh, Exacto. Ahora, todo mundo, pues, porque conoce a Trump, porque estamos acostumbrados a su narrativa, a sus hostilidades, a sus bravuconerías. Pero, Ujú. ¿qué sabemos de Kamala? No vaya a ser que sea peor que Donald Trump. Históricamente los demócratas no han sido muy amigables con México. Incluso Kamala Harris confesó que ella votó en contra del TEMEC. ¿Hay algún escenario previendo que Kamala Harris ganara la presidencia, fuera la próxima presidenta de Estados Unidos? Sí, definitivamente, por eso comentaba al inicio que en nuestra apreciación cualquiera de los dos escenarios va a presentar, por un lado, oportunidades, pero sobre todo retos, retos muy importantes. Y en el caso de que triunfe la candidata demócrata Kamala Harris, pues igual vemos un escenario bastante complicado en donde se van a tratar de poner de nueva cuenta sobre la mesa de negociación temas como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las manufacturas, la industria automotriz en particular. Como sabemos, en el caso de México, hemos observado un boom de importaciones de autos chinos y de venta de autos chinos en el país. Esto ha desplazado la producción nacional de autos de marcas americanas a exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, es una exportación indirecta a la región de Norteamérica, viendo a México como un integrante de los tres países de Norteamérica. Hemos visto también todo este fenómeno de nearshoring, el establecimiento de empresas de capital chino, estableciendo empresas ya sea americanas o mexicanas, para luego poder participar dentro del Tratado de Libre Comercio. Este tipo de cosas son las que van a buscar atacar, van a buscar contener. eh, pues a estos escenarios pues van a poner ciertas restricciones o dificultades, retos al panorama económico en México, definitivamente. Y por otro lado, no debemos de olvidar, eh, si bien en la retórica Donald Trump es mucho más, pues podemos inclusive decir hasta violento con las formas y las acciones en el caso de la parte de controlar la migración ilegal. No debemos de olvidar que el presidente que más ha deportado inmigrantes de Estados Unidos a México es Barack Obama. Ujú. Entonces, tenemos un precedente de que el Partido Demócrata no necesariamente es favorable para los intereses de México y de los ciudadanos de México. Entonces tenemos que verlo con mucha cautela y anticipar retos importantes independientemente de cuál candidato gane. Claro. Alejandro, ¿y qué están ustedes viendo en esta elección de cara al tema del nearshoring? Ustedes pues tienen incluso un producto especializado de inversión para este tema. ¿Qué podríamos esperar de la elección con el nearshoring? Sí, el nearshoring es un fenómeno global que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, derivado pues estas posturas de proteccionismo de Estados Unidos, de buscar pues favorecer la producción doméstica, pero también derivado de todos los riesgos que se materializaron durante la pandemia, en donde se vieron disrupciones importantes en las cadenas productivas a nivel global. Entonces, todo esto ha detonado una venida de inversiones para establecer capacidad productiva típicamente de Asia, de China, de Corea del Sur, de Taiwán, hacia la región de América del Norte y principalmente México. Entonces, México ha sido un beneficiario de esto. Definitivamente hemos visto este impulso, por ejemplo, a nivel inversión extranjera directa. El año pasado fue año récord, este año pinta para que siga en esa tendencia. Entonces, vemos que va a ser difícil.
detener ese ímpetu que tienen estas inversiones y esta relocalización y reconfiguración de cadenas productivas. Por ejemplo, tenemos el caso de Hon Hai o Foxconn, que es esta empresa taiwanesa, el principal proveedor de Apple y de los teléfonos inteligentes. Está, como sabemos, estableciendo operaciones en el estado de Chihuahua, una de sus fábricas más grandes para proveer estos chips de ultra avanzada utilizados en inteligencia artificial diseñados por NVIDIA. Entonces, todo este tipo de inversiones lo que hacen es promover más inversiones aledañas de otros proveedores, de todos estos jugadores que están estableciendo operaciones en México. Esa dinámica dificulta el que se pueda detener por simples decretos que puedan hacer los actores políticos, pero definitivamente veríamos más retos Sí. para, para el caso de México, de cara a la relación que tiene México con China y cómo eso impacta toda la dinámica de comercio internacional en la región de América del Norte. Entonces lo estamos viendo con cautela, pero creemos que va a Sí. seguir teniendo este ímpetu positivo para México. Alejandro Garza, director de inversiones y fundador de Aztlán Equity Management, muchísimas gracias por acceder a platicar con nuestros amigos del auditorio. Muchísimas gracias, Darío. Gusto saludarte. Gusto saludarte también. Abrazo. Hacemos una pequeña pausa y regresamos.